Pasamos ahora con nuestra siguiente ponente, es la maestra Julie Von Compiègne. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Montreal y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de la Concordia, también en la misma ciudad. Se ha desempeñado en varios puestos, ha sido defensora asociada de la Universidad de la Concordia, también es miembro de la Barra de Quebec desde 2003 y por su importante labor ha sido también funcionaria y ha trabajado en la Organización Internacional del Trabajo. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Julie. Buenos días a todos el mundo. Antes de abordar el acoso, una perspectiva de los ombudsmen de Canadá, je vais vous parler un petit peu en espagnol. I will speak to you a little bit in Spanish. You heard my professional career, but ¿quién soy? Nací en la Francia, vivir en Quebec, de Canadá. Mi padre viene de la Francia y mi madre de las islas de Barbados, en Golfo de México. Mi esposo es un quebecois, original de Canadá. Mis dos niños aprendieron a vivir en una familia mezclada, católico, protestante, inglés, francés, blanco, negro, todo, etc. Ya 2 días que yo estoy aquí. Es una ciudad muy grande, huge. Yo no puedo beber todo, probar la cocina. Estoy muy feliz de poder participar en el seminario con usted hoy. Agradeço especialmente Dr. Alfredo Sánchez Castañeda y su equipo formidable por la calidad benevidas. Recuerda, después, un año pasado, en septiembre, Dr. Castañeda me pregunta cómo se trata el acoso en la Universidad de Concordia. ¿Qué? Y otras en Canadá. Muy grande pregunta. Entonces, con mi colega Brent Epperson, aceptó de trabajar hacer un cuestionario que envió a todos la Asociación de los Miembros de Ombudsman de Canadá. Ombudsman el mismo que la Defensoría de los Derechos. Hemos realizado que para que bien, para que mal, la academia sí en reflexión de la sociedad. Meaning that our academics is a reflection of our society when we speak of harassment. In North America, if you read the newspapers, en América Latina, si ustedes escuchan los periódicos, escuchan al radio todos los días, siempre vamos a estar leyendo algo acerca del acoso. Puede ser un acoso psicológico, físico, en la casa, en la escuela, en cualquier lugar. En la oficina de la Defensoría de Canadá o del Ombudsman, nosotros nos preguntamos, bueno, tenemos las políticas, tenemos las reglas, pero ¿podemos hacer algo mejor? Porque lo que yo estoy viendo es un cambio cultural dentro de Canadá, en donde nosotros estamos viendo a las víctimas que están vocalizando su frustración y su enojo, diciendo que sus agresores, en el caso del acoso, no están siendo responsables de sus actos. En instituciones como las universidades, esto representa un gran reto. No es un tema muy fácil de tratar, porque es un tema sensible. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar y les voy a presentar la Universidad de Concordia, en la que yo vengo, la Universidad de Alberta. Brent Epperson, mi colega, trabaja ahí. ¿Y quién es la Asociación de los Colegios? Él es el responsable de la Asociación de Ombudsman de las Universidades y Colegios de Canadá.
él envió una encuesta a todos estos miembros y en Canadá. ¿Cómo es que evolucionó esta oficina de defensoría? Ven que no es una línea perfecta, no es una línea lineal. Les voy a enseñar las mejores prácticas y las que yo he aprendido dentro de mi campo laboral. Entonces, aquí, la Universidad de Concordia. Se encuentra aquí, en Montreal, en Quebec. 40,000 estudiantes. 6,000 empleados, 17% de estudiantes internacionales. Pequeña si nosotros la comparamos con la universidad aquí en México. Entonces, es una pequeñita. Y la Universidad de Alberta, 38,000 estudiantes, 15,000 empleados y 20% de estudiantes internacionales. En ambas universidades, el idioma es el inglés, pero en la de Montreal también hablamos francés. Aquí vemos que está en la provincia de Edmonton. Y entonces, cuando nosotros enviamos este cuestionario, la enviamos a la Asociación de Ombudsmans de Canadá. Y entonces tenemos 37 miembros. Y para mi sorpresa, esas oficinas, 66% de ellas, nada más servían a los estudiantes de ombudsmans y 47% era para el personal de las facultades y los estudiantes. Entonces, en Alberta es a toda la comunidad que atiende. Nosotros tenemos nuestra propia carta, nuestra propia manera de legislar, cómo vamos a intervenir manteniendo la confidencialidad y, claro, una oficina neutral. Y bueno, enviamos toda esta encuesta y tuvimos una buena respuesta del 62%. También me percaté y bueno, aprendí mucho a través de esta encuesta que tan solo 43% de estas oficinas de ombudsman atendían casos de acoso. El otro 50% realmente nunca trataban el tema más que a través de alguna consulta. Entonces, bueno, no atienden a los casos directamente, pero sí tenemos una oficina que los atiende directamente, pero en Alberta sí lo hacen directamente. Ahora, ¿cuántos reciben por año? ¿Son muchos? Porque todo el mundo en los medios de comunicación está hablando acerca del acoso, pero realmente, ¿cuántos son los casos concretos que reciben? 60%, disculpen, 60% recibió entre 1 a 10, 40%, 10 casos. Y entonces me estuve preguntando, ¿qué tipo de casos? ¿En dónde se da? ¿Cómo se origina? 60% de los casos son en los medios sociales. Y ayer tuvimos una conferencia muy interesante acerca del bullying en el ciberespacio. Es una realidad que tenemos que enfrentar. 30% es un acoso psicológico, 20% es un acoso sexual. Ahora, para darles un poquito de cómo ha ido evolucionando, es importante porque les va a dar los antecedentes de esta historia. La Universidad de Concordia en 1969 tenía un derecho de computación. 6 estudiantes reclamaban que un profesor racialmente los estaba discriminando cuando los calificaba. Y entonces estaban furiosos. Y en 1969 ellos decían, nosotros queremos tener un tribunal, queremos ser escuchados. Pero llevó mucho tiempo para que la universidad pudiera llegar a esto. Y entonces fueron a los medios de comunicación. Y finalmente se les dio una audiencia académica. Pero no había estudiantes. Entonces ellos dijeron que estaba sesgado, que no era justa. Y entonces es como en 1968. Entonces ocuparon el laboratorio de las computadoras en el 69 con 200 estudiantes y entonces ya 97 fueron arrestados de esos estudiantes, de esos 200 estudiantes. Y entonces, a raíz de esto, Concordia creó su departamento, su oficina de ombudsman.
o de defensoría. Y entonces esta Universidad de Alberta tuvo lo mismo. Más o menos al mismo tiempo crearon esta oficina y ellos reportan al consejo de la universidad. Entonces, en aquella época, esa oficina para miembros y de la facultad como personal y como estudios. Aquí, por ejemplo, tenemos los sindicatos y entonces en ese punto tenían representaciones, únicamente representación de los estudiantes. Entonces, la Universidad de Concordia, nosotros atendemos a todo mundo, personal y estudiantes. Hay una diferencia entre lo que es académico y no académico. Cuando yo hablo de asuntos académicos, quiere decir desde el momento que el estudiante se registra hasta que se gradúa. Cuando es no académico, es que no existía la palabra en las universidades. Realmente lo que decían es que ponían conducta no adecuada, irrespetuosa. Y estos eran los asuntos no académicos. Y entonces fue la oficina del ombudsman que empezó a atender estos casos. Entonces ahora, en 1990, mi colega Ileana lo dijo bien. Este es el movimiento de derechos humanos. Todo mundo estaba hablando de libertad, del derecho a la igualdad. Y en 1981 en Concordia tenemos la primera política de acoso, cuando empecemos a hacer la diferencia entre la discriminación, el acoso, que podría ser bullying, y la diferencia entre la violencia. Creo que también un colega ayer mencionó la violencia dentro de la institución, y la Universidad de Alberta empezó a movilizarse y entonces también empezaron a expresarse. Entonces, la Universidad de Concordia fue una de las primeras que tuvo su primera política de acoso en 1961. Cuando tienes una política y tienes ya reglas establecidas, entonces, bueno, la gente empieza a denunciar y entonces las personas empiezan a reclamar. Y empiezas a recibir más casos. Entonces se creó un equipo de intervención. Entonces el administrador de la universidad escuchó a la oficina del ombudsman para ver que estaban iniciando algo maravilloso. Y creo que la universidad aquí en México también están haciendo grandes logros a ese respecto. Y hasta 1992 hubo un terrible evento que aconteció en la Universidad de Concordia. Un estudiante lastimó a uno de los administradores y esto empezó un conflicto. Este profesor fue arrestado y después fue sentenciado, pero nos dimos cuenta que era un narcisista. Todo mundo sabe lo que es una persona narcisista. Entonces estaba, centrado en su propio ego y veía a todos hacia abajo. Él ya había estado trabajando ahí durante muchos años en la universidad, pero cada vez que había un caso de acoso, sucedía en momentos muy específicos. Entonces, la secretaria se decía, no, lo que pasa es que tuvo una conducta inadecuada. Con estudiantes, le iba a decir a su escuela, no voy a escribir su nombre porque usted no participó en tal o tal actividad. Entonces, era una cosa que sucedía de manera aleatoria. Y como no había una comunicación con la administración, cada uno de los eventos se registraba como aislado. Entonces nadie sabía qué hacía su mano derecha o qué hacía su mano izquierda. Y entonces se dio esta conducta inadecuada. Todos los
las cuestiones académicas y no académicas, y entonces aquí se podían presentar los reclamos de manera formal o informal. Entonces quiere decir, podría ser formal, que quiere decir que tú puedes hacer un reclamo formal por escrito, o por y medio informal, que es como una conciliación. Por ejemplo, a los estudiantes de segundo ciclo, mi director me está pidiendo que haga demasiado trabajo, yo tengo que presentar un artículo cada mes de investigación, de lunes a domingo, tengo que estar dedicado a hacer esta tarea de 7 a 7 de lunes a domingo. Entonces yo ya no sé ni qué hacer, porque si no lo hago voy a perder el dinero, voy a perder mi oportunidad de obtener mi maestría y terminar. Y entonces me cae bien mi supervisor, pero estoy exhausto y él me está presionando y presionando y presionando. Esa es una forma de acoso y puede suceder una vez o de manera repetida. Entonces, en estos casos, nosotros usamos la diplomacia, la conciliación. Entonces, le preguntamos al estudiante si le podemos hablar al profesor acerca de este caso. Y entonces, nosotros tratamos de manera amistosa tratar obtener una solución al problema. Y no es un protocolo. Se hace de manera informal, porque para un reclamo formal sí tenemos un protocolo que seguir. Entonces, bueno, tenemos esta forma formal e informal de atender los diferentes casos. Entonces, desde el año 2000 a la fecha, tienen que la Universidad de Alberta tienen una legislación que les indica que tienen que hacer una oficina que atienda los casos como lo hacemos nosotros, de cuestiones académicas y no académicas. Su oficina actualmente representa a todos los miembros, tanto los estudiantes como los de el profesorado. Porque aunque los profesores tenían sus intereses y necesidades, los estudiantes también tienen intereses y necesidades. Pues todo esto está interconectado porque las cosas no son aisladas. Sí, el acoso se puede dar entre dos estudiantes, pero a veces el acoso es entre dos profesores. Pero la realidad es que en muchas ocasiones la interacción se da en el primero, segundo y tercer ciclo de estudios. Y estas interacciones se dan y los profesores conocen bien a sus profesores y los estudiantes conocen bien a sus profesores y los profesores a sus estudiantes y están trabajando de manera continua. Y entonces ahí también se da ese acoso entre profesor y estudiantes. Entonces, aquí tenemos que la Universidad de Alberta en 2016 también crea su oficina para casos. Entonces, es una evolución que va de arriba hacia abajo. Las políticas y los reglamentos pueden cambiar. Ahora les voy a hablar acerca de algunas de las mejores prácticas para atender el acoso. Entonces, como yo se los comentaba anteriormente, yo no investigo los casos de acoso, sino que yo me hago cargo de cosas laborales. Pero la oficina del ombudsman que atiende los casos de acoso. Pero cuando recibimos una petición de reclamo y vemos que hay algo más y que hay una responsabilidad porque se trata de un profesor, yo soy abogada, yo practico la ley, no estamos en un interrogatorio, no estamos en un tribunal, entonces no vamos nosotros a ir a escuchar a una víctima porque pensamos que es acoso. Porque yo me acuerdo que en una ocasión vimos, ¿qué podrías haber hecho que fuera diferente? Entonces yo le estoy preguntando a la vinca, ¿qué podrías tú haber hecho para no ser víctima del acoso? Pues bueno, fue una pregunta de lo más inadecuada. Porque cuando tú
eres abogado, tú estás pensando que vas en búsqueda de la verdad, pero tú no piensas que esa pregunta le va a afectar a la víctima. Entonces, lo que pasa con las víctimas del acoso, profesores y los miembros de la comunidad, tienen miedo de hablar, tienen miedo de las represalias, de las consecuencias. Y entonces, lo peor que puedes hacer es no escucharlos y hacerles la pregunta inadecuada. Entonces tienes que escucharlo y canalizarlo a la oficina adecuada. Sé que la mayor parte de sus universidades no lo tienen desarrollado, pero están iniciando a desarrollar personas expertas en el tema. La colaboración es muy importante. Yo tengo conocimiento, pero mi colega que ya ha atendido casos de acoso o de un mal comportamiento, a lo mejor tiene más experiencia. Otro que está en otra oficina también tiene experiencia y conocimiento de otros temas. Entonces, no debemos de trabajar de manera aislada, sino que tenemos que ser empáticos y tenemos que tener compasión y trabajar en conjunto. No quiere decir que porque soy un ombudsman, yo no soy sensible como individuo. No, en nuestra oficina del ombudsman nosotros tenemos cajas de Kleenex porque pues también hay casos que te llevan a tener la empatía, la compasión y también tienes que completar un documento relatando todos los eventos que sucedieron, porque después de cierto número de horas tú olvidas muchos de los detalles. Entonces, cuando la víctima viene a la oficina, tienes que hacer lo que escriba de cómo se sintió, tú por qué piensas que es un acoso, no porque no les creas, sino porque ellos lo van a tener que explicar a mí o a alguien más y tienen que tener su historia muy bien cuadradas porque si no, se les van a olvidar detalles importantes. Entonces, en mi caso, yo les voy a dar un ejemplo. Un estudiante se acercó a mí y él estaba en un departamento específico, es del segundo ciclo y lo acababan de correr. Normalmente tenía que hacer un proyecto de investigación y lo corrieron. Era hombre blanco. Y cuando preguntó que por qué me están corriendo a mí de este proyecto, le dijimos, es que tenemos una política de lugar seguro y tú no puedes ejercer el acoso contra alguien. Entonces dijo, oye, pues ¿cuándo? Y no le dieron la información, se negaron a darle la información. Nada más le dijeron que pues, él había acosado a alguien. Y el problema con este tipo de situaciones es que el agresor no tiene la oportunidad de responder y decir sí o no, esto sucedió. Y entonces, como oficina del ombudsman, yo me doy cuenta que el proceso no era justo, aun cuando la persona había sido acusada. Entonces, tuvimos que trabajar con los administradores en un esfuerzo colaborativo para decir, bueno, si tú te encuentras ante un caso posible de acoso, en vez de tomar una decisión inmediata, consulta los recursos dentro de la universidad. Aquí estamos para ayudarles, para evitar, prevenir. Tenemos que crear esta sensibilización. Entonces, todo esto es un trabajo colaborativo. Para poder dar apoyo, tienes que estar disponible. Y en este caso, los administradores pudieron encontrar una solución a la situación, porque sabes que los profesores, ellos están impartiendo sus cursos, cada quien está haciendo su trabajo y no necesariamente se dan cuenta de cuándo existe un acoso y cómo actuar. Entonces, los estudiantes también tienen que entender el proceso de presentar una queja y cuáles son las consecuencias. Entonces, bueno, ellos van a venir después de los estudios y me van a decir, oye, sí, yo fui acosado. ¿Cómo vas a entenderlo? ¿Cómo vas a darle seguimiento una vez que la persona ya vino a verte?
Hola, ¿cómo estás? ¿Avanzaste? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Esta es la manera que nosotros podemos ayudar y asistir en estos casos de acoso. Les hablé acerca de las lecciones que yo he aprendido. Tengan cuidado cuando hacen la evaluación de la información. Es muy fácil tener un sesgo de acuerdo a nuestras creencias y manera de ser. Es difícil ser neutral, pero cuando te llega una queja, tú no tomas la decisión, sino es la experiencia o las personas calificadas las que la toman. Entonces, tengan cuidado. En los acosos, pues así es como lo hacemos. No, hay reglas, hay políticas y no siempre es la manera en que se hace. Es muy importante hacer preguntas para ver si hay una mejor práctica que podamos aplicar. Vean qué es lo que se está haciendo en otros lados. La Asociación de Ombudsman de las Universidades de Canadá, entre nosotros, compartimos, oye, ¿cómo atiendes tú este caso de acoso? Y compartimos esta información porque es información general que nos ayuda a todos a prevenir el acoso. Ahora también la manipulación en los casos de acoso, porque sí, las manipulaciones pueden ser, no, yo no lo acosé y negarlo. Y a lo mejor lo hacen de una manera increíble. Entonces, creo que eso es todo por mi parte y con todo gusto les contestaré algunas preguntas que tengan un poquito más.